Estimados y estimadas estudiantes, les habla la doctora Emilia Valencia y hoy vamos a hablar sobre la fisiología del dolor orofacial. Lo primero que vamos a definir es ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede estar asociada o similar a una asociada con daño tisular real o potencial. Entonces podemos tener un daño o no, y esto vamos a desarrollar o vamos a experimentar esta experiencia sensorial y emocional desagradable. Como característica, como es una experiencia sensorial, esta va a ser de tipo personal. Cada persona va a percibir el dolor de distinta forma y por lo cual va a ser única y respetable hacia nuestro paciente. Va a ser distinta a la nocicepción porque la nocicepción es el proceso como mi cuerpo puede recibir un estímulo doloroso, cómo este se transmite y se procesa esa información, y eso va a ser el proceso de nocicepción. Pero el cómo yo percibo el dolor va a ser esta definición de experiencia sensorial emocional. Y adicionalmente es algo que tenemos que tener siempre en cuenta y valorizar a nuestros pacientes, ya que va a afectar la funcionalidad y el bienestar de nuestros pacientes. ¿Cómo percibimos el dolor? La percepción del dolor se representa a través de un sistema de alerta que va a determinar una conducta de evitación. Entonces, yo percibo un dolor y voy a tener una conducta. Por ejemplo, cada vez que yo acerco mi dedo a la estufa, el calor me va a activar una respuesta en que yo voy a alejar el dedo de la estufa. Y esta respuesta va a ser esta conducta de evitación del dolor. Además, nos va generando una respuesta adaptativa. Por ejemplo, me hice una herida y vamos a activar este proceso de dolor, pero no está continuamente gatillando o generando dolor, sino que en una primera instancia tenemos dolor, después nos adaptamos a estos estímulos y el dolor disminuye. Entonces, nos da esta respuesta adaptativa ante el dolor, pero además esta respuesta de conducta de evitación va a impedir que nos volvamos a hacer daño. Y además va a estar influenciado por distintos elementos, ya sean cognitivos o cómo la sociedad o cómo nuestra cultura va a interpretar este dolor, a influencias emotivos o afectivos, qué tanto tengo vinculado el sufrimiento a la percepción del dolor y que va a influenciar en esta percepción del dolor. Entonces, la percepción del dolor va a tener elementos o influencias de lo biopsicosocial en cómo yo o cómo cada persona o cada paciente va percibiendo el dolor. Por eso el dolor es un constructo único y personal. Distinto es la nocicepción, porque la nocicepción es un conjunto de procesos fisiológicos que permite transmitir la información dolorosa por vías nerviosas hacia el sistema nervioso central. Entonces, como mi cuerpo percibe un estímulo que es potencialmente doloroso o doloroso y lo transmite a través de fibras que se conectan hacia el sistema nervioso central, llegando esta información a la corteza para poder transmitirla o para poder percibirla. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, acá tenemos un estímulo que va a activar algunos receptores que están vinculados al dolor. Esto va a transmitir o va a transducir esta información de estímulo a un potencial de acción, y este potencial va a conducirse a través de las fibras aferentes hacia la médula espinal, en que se transmite a una segunda neurona que hace sinapsis en el tálamo para luego terminar en la corteza y lograr la percepción del dolor. Si vamos de forma más específica, vamos a tener en nuestro cuerpo distintos receptores, y estos van a ser con terminaciones nerviosas de fibras que son aferentes, que van hacia el sistema nervioso central, primarias, que están conformados y que al confluir en el territorio orofacial van a conformar el nervio trigémino. ¿Ya? Estos receptores van a tener la capacidad de captar o recibir estos estímulos de mi medio ambiente
o incluso algunos internos y transformarlos en potencial de acción. Entonces vamos a transducir esta información y además va a ser transmitido por vías aferentes, por fibras hacia mi sistema nervioso central, que lo transmitimos para la percepción del dolor. En relación a los receptores del dolor, vamos a tener receptores específicos del dolor, que van a ser terminaciones libres. Si vemos acá, vamos a tener fibras de tipo A, delta y fibra C, que van a tener estas terminaciones libres, que son de diámetro pequeño y de conducción lenta, que van a ser los nociceptores, que son los receptores específicos del dolor. Estas fibras aferentes primarias van a ser de tipo A delta o de fibra C. Las fibras A delta van a tener una conducción lenta, un diámetro pequeño y una fina mielinización. Van a responder tanto a estímulos mecánicos intensos y estímulos térmicos. En cambio, las fibras C van a ser fibras aún más lentas porque no tienen mielina y además son más delgadas que las A delta, pero van a responder tanto a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Entonces, mediante estos receptores, captamos los estímulos que son transmitidos a través de mis vías aferentes. ¿Cómo son las vías de transmisión del dolor? Acá estamos pensando en cómo es la nocicepción. Vamos a tener un estímulo nociceptivo, un estímulo que active las vías del dolor. Este estímulo nociceptivo va a activar los nociceptores, los receptores del dolor, mediante eventos mecánicos, térmicos y químicos que ya mencionamos. Se activan estas fibras A delta y C y además en el medio donde están estos receptores se van a liberar mediadores químicos, neurotransmisores y otros factores del tejido que se dañó circundante donde hubo la injuria para activar además otras fibras C, no solo las que se dañaron. Además va a haber unos cambios de sensibilidad en estos receptores de la conducción del sodio, del potasio y del calcio, que nos va a permitir la transducción y así la conducción a través de esta fibra. Las fibras aferentes, es decir, la primera neurona que ingresa a la médula espinal, termina en la asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. En el caso del trigémino, en el mismo núcleo espinal del trigémino que hacemos ahí una primera transmisión de este dolor hacia una segunda neurona. La segunda neurona corresponde a la neurona de proyección, que va a transferir esta información desde la médula espinal o de este núcleo espinal hacia centros cerebrales superiores y activa sistemas también moduladores. Lo vamos a ver más adelante. Además, activa interneuronas que van a contribuir a la regulación del dolor. Entonces aquí ya aparece primero un elemento de regulación del dolor. Luego, estas segundas neuronas van a hacer sinapsis en el tálamo y van a llegar a la corteza cerebral, cumpliendo un rol que es la primera vía de transmisión del dolor. Además, van a haber otras vías con otros núcleos que se van a contribuir para dar un elemento emocional o autonómico de esta percepción del dolor. Por eso, esta experiencia dolorosa puede ser definida solo en términos de la conciencia humana y no son cuantificables, no son medibles, porque como tenemos vías tan complejas, interacciones tan complejas de núcleos cerebrales, que esta interpretación o esta percepción del dolor va a ser independiente para cada persona. Ahora, vamos en esquema. Nuevamente, tenemos un estímulo que vamos a activar estas fibras acá, la fibra A delta o fibra C, una fibra aferente primaria, la primera neurona, y que va a proyectar hasta una neurona de proyección, ¿ya? Esta neurona de proyección, que es esta gris que va hacia el tálamo y a la corteza. Pero vamos a tener fibras intermedias. Si se fijan acá, hay una neurona que va cortita aquí, del menos al más, que es una interneurona que va a ser regulatoria o inhibitoria del dolor. ¿Y cómo se activa esto? Si se fijan acá,
tenemos acá las fibras A beta. Las fibras A beta son fibras que transmiten los estímulos mecánicos no dolorosos, como el tacto y la presión. Entonces, al haber tacto y presión, va a activar esta neurona intermedia y va a inhibir la transmisión. Y además va a haber otra vía, si se fijan acá en verde, que viene desde el cerebro, que también actúa en la inhibición de esta fibra. Vamos a verlo más detalladamente. Existe una definición, un esquema que nos explica cómo actúa a nivel del núcleo espinal la relación entre las fibras A beta, que son de tacto y presión, con las fibras A delta y la fibra C, que son del dolor. Ambas fibras, como vimos en el esquema anterior, llegan a la misma neurona de proyección, ¿ya? Entonces, viene el estímulo doloroso por la fibra C y se conecta con la neurona de proyección. Esta neurona se activa y lleva hacia el tálamo y a la corteza la información como una segunda neurona, la información dolorosa. Adicionalmente, la activación de las fibras dolorosas van a inhibir o van a bloquear las neuronas inhibitorias. Como no tenemos tacto ni presión, no hay nada que regule esto. Entonces viene el estímulo doloroso y se transmite como un estímulo doloroso. ¿Qué pasa? Que como conviven las fibras o llegan a la misma neurona de proyección en la médula espinal, las fibras A beta, que son de tacto y presión, y las fibras C y A delta, que son de dolor, van a competir por esta neurona de proyección. Ya conversamos que las fibras C no tienen mielina, entonces son de conducción lentas. Cada vez que va un estímulo, va lento. Pero las fibras A beta son fibras mielínicas, entonces la rapidez es mayor que una fibra amielínica. Entonces, cada vez que hacemos tacto o presión en una zona donde hay dolor, vamos a activar esta interneurona inhibitoria que está en el núcleo espinal y adicionalmente va a competir por esta neurona de proyección. Como esta fibra A beta descarga más rápidamente, le va a ganar en la proyección a la fibra C y vamos a bloquear el dolor. Por eso, bajo esta teoría, podemos ver que cada vez que recibimos un golpe intenso y gatilla dolor, el tacto, el sobarnos, el tocarnos, va a inhibir el dolor o va a bloquear el dolor. Entonces, esto se ve por esta neurona de proyección. Entonces, vamos a tener tanto el tacto como inhibitorio, pero las fibras C que van a proyectarse hacia la médula espinal y hacia la corteza, para finalmente poder percibir el dolor que estamos transmitiendo. Cada neurona o cada receptor va a tener un umbral de excitación. ¿Y qué significa un umbral de excitación? Es el nivel de sensibilidad frente a un estímulo. Entonces tenemos estímulos que son umbrales, es decir, el estímulo más pequeño capaz de alcanzar que este receptor se active o se excite. Y vamos a tener estímulos que son subumbrales, estímulos que no alcanzan a activar el receptor, ¿ya? Vamos a tener entonces en el esquema. Acá tenemos todo un grupo de estímulos. Vamos a llegar a un estímulo que logra cruzar esta primera línea roja, umbral del dolor, va a ser un estímulo umbral que logra activar el receptor. Todos los estímulos que puedan ir o que la curva quede por debajo de esta línea roja es un estímulo subumbral, pero tenemos un límite superior de tolerancia al dolor. Y la tolerancia al dolor es el mayor grado de percepción de dolor que podemos soportar. Entonces, cuando estamos hablando de intensidad del dolor, un EVA 10 es nuestra máxima tolerancia del dolor, ¿ya? Y el estímulo doloroso o el receptor del dolor se va a manejar en este límite. Vamos a tener un estímulo que supera el umbral,
va a gatillar un impulso o una potencial de acción que va a ser doloroso, pero como dijimos, esto va a ser adaptativo. Se va a depolarizar la membrana, pero luego se va a adaptar y va a bajar. Si el estímulo persiste, esto se va generando varias respuestas. Ahora, los umbrales son dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? Que el umbral no es siempre el mismo, no queda fijo entre todos en el mismo paciente todos los días. Y esto habla de la plasticidad de nuestro sistema nervioso. Van a haber elementos que van a ir modificando nuestros umbrales del dolor. Por ejemplo, situaciones de estrés, un mal dormir, va a hacer que este umbral pueda ser más o menor y vamos a tolerar más o menos los estímulos, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que el umbral es lo mínimo de un estímulo para que gatille el dolor o para que esta neurona se depolarice y transmita el impulso nervioso. Y el umbral es dinámico y asimismo la tolerancia al dolor es la tolerancia al estímulo máximo que puedo yo tolerar, también va a ser dinámico en cuanto a la tolerancia que tengo. Dos conceptos aparecen a partir de los umbrales del dolor: la alodinia y la hiperalgesia. ¿Ya? La alodinia va a ser un elemento o una percepción del dolor que vamos a gatillar un dolor con un estímulo subumbral. Entonces, las personas que presentan alodinia van a tener estímulos que habitualmente no son dolorosos, subumbral, pero el paciente lo va a percibir como un dolor. Y la hiperalgesia va a ser una respuesta anormal aumentada frente a un estímulo doloroso. ¿Cómo ocurre esto? Si esta es la curva normal o fisiológica de la nocicepción, vamos a tener una curva aumentada, en que aquí, esta línea puntuada vertical, vamos a tener el umbral del dolor. Entonces, normalmente cualquier estímulo que esté por detrás de esta línea punteada va a ser un estímulo subumbral y aquí no gatilla dolor, no hay una percepción del dolor. Pero en este caso, cuando hay alodinia, todos los estímulos que están previos al inicio de un estímulo doloroso los vamos a percibir como estímulos dolorosos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el paciente se va a tocar la piel y va a gatillar el dolor. Se va a cepillar los dientes y va a gatillar el dolor. Entonces son estímulos que son normales, que generan dolor, vamos a llamarlos alodinia. En cambio, la hiperalgesia, si se fijan aquí, son dolores que sí tenemos el estímulo, porque acá tenemos la intensidad del estímulo. Estímulos que sí gatillan dolor, pero quizás en un caso normal son dolores leves, pero en el mismo caso con hiperalgesia tenemos un dolor aumentado. Entonces hay un mayor dolor frente a un estímulo. Y vamos a ir viendo ahora cómo ocurren estos procesos, porque nos va a dar mucha claridad en relación a los trastornos temporomandibulares. Lo que va generando esta hiperalgesia o alodinia o esta percepción alterada del dolor va a estar explicado principalmente por la sensibilización central y periférica. ¿Y cómo ocurre esto? Partimos igual que la nocicepción. Tenemos un daño tisular con un estímulo umbral. Vamos a generar mediadores inflamatorios. Hasta aquí es lo mismo que la nocicepción convencional. Pero vamos a generar una inflamación neurogénica. Va a haber mediadores que van a activar neuronas alrededor de donde está el daño tisular. Y así va a ocurrir la sensibilización de las neuronas primarias. Entonces, esta es la sensibilización periférica. Tiene dos mecanismos. La sumación espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que con este daño o esta inflamación neurogénica ya no vamos a activar una neurona o una fibra de dolor, sino que vamos a ir espacialmente activando fibras o receptores que están aledaños al sitio del daño tisular. Entonces van a haber más fibras transmitiendo el mismo dolor. Se van sumando espacialmente los receptores y las fibras
transmitiendo este dolor. Pero si se fijan en la forma del impulso nervioso, va a ser normal, igual que siempre, con una curva, un espacio de adaptación de este impulso. Pero además de tener más cantidad de neuronas descargando, vamos a tener la sumación temporal, que cada neurona va a descargar más veces. Entonces, la frecuencia de la descarga aquí, 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 se va aumentando en la misma neurona. Entonces, tanto se aumentan neuronas o fibras alrededor de la injuria por esta inflamación neurogénica, pero también cada neurona va a descargar mucho más rápido. Entonces, si se fijan, acá va aumentando estos umbrales y la excitación queda más arriba, nos vamos acercando a este nivel de tolerancia. Entonces, el paciente percibe áreas mayores de dolor de la zona estimulada, yo toco y se siente un área mayor, o intensidades mayores que yo esperaría que por el nivel de injuria sintiera, por ejemplo, intensidad EVA 3, EVA 4, pero el paciente siente EVA 8 o EVA 9, ocurre por estos dos fenómenos: la sensibilización periférica, más neuronas descargando, más área de neuronas descargando, y más frecuentes las descargas de los potenciales de acción de estas fibras, de estas neuronas de primera orden. Entonces aquí estamos pensando desde el receptor a las fibras A, delta y C de la primera neurona de la vía aferente. Luego de esto vamos a tener, ya dijimos, la sensibilización central de las neuronas primarias a nivel periférico, la sumación espacial, la sumación temporal, pero vamos a tener un loop inflamatorio de la excitación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Las somas de esta primera neurona las vamos a encontrar en mi ganglio esfenopalatino. Y en este ganglio vamos a tener neuronas, glías, que son encargadas de la mantención y de la nutrición de estas neuronas. Las células glías se interconectan y se comunican con las neuronas, ¿ya? Porque tienen receptores para neurotransmisores que modulan el dolor. Entonces, de forma habitual, las células gliales pueden regular el dolor, ¿ya? Pero además pueden liberar sustancias que van a permitir que la inflamación o que la activación de estas neuronas se mantengan mediante el glutamato y la GABA. Entonces, estas células gliales, que son similares a células inmunitarias inflamatorias, van a ser capaces de modificar esta excitación de las neuronas que están del primer orden. Entonces van a poder generar proinflamación y van a estimular estas neuronas nociceptivas de segundo orden. Van a llevar esta estimulación hacia el núcleo espinal. Entonces, vamos a tener una sensibilización periférica a través de la inflamación neurogénica en el tejido, con mayor cantidad de neuronas descargando, con mayor frecuencia de descarga, pero también vamos a tener a nivel de ganglio del esfenopalatino como en el núcleo espinal la interacción de estas células gliales que van a acompañar a nuestras neuronas y que también van a aumentar el tiempo de descarga y la cantidad de neuronas de descarga de proyección. Esto se llama sensibilización de las neuronas de segundo orden y las células gliales. Entonces, tanto a nivel del núcleo esfenopalatino como, del ganglio esfenopalatino, del núcleo espinal en el tronco o del tálamo y la corteza, va a haber una mayor sensibilidad de estas células tanto para transmitir el dolor como para descargar e interpretar el dolor, tanto mayor activación. En las neuronas de proyección, entonces estas neuronas de proyección también van a tener una sumación espacial, una sumación temporal y que van a representar mayor cantidad a nivel de la corteza cerebral y que vamos a traducir con una mayor cantidad de información en una alodinia, hiperalgesia o incluso los pacientes con dolor espontáneo, ¿ya? Y esto va a ser bastante común en el dolor orofacial de tipo crónico. Acá tenemos el esquema de resumen de cómo va generando esta sensibilización a nivel central o periférico. Entonces ya no es solo el daño a nivel del tejido, ya no es solo la nocicepción. Por eso la
percepción del dolor va a ser distinta a lo que es la nocicepción, porque existen otros mecanismos que van a estar influenciando o definiendo este dolor, ¿ya? Pero así como hay mecanismos que aumentan el dolor, también tenemos mecanismos a nivel cerebral que modulan el dolor, ¿ya? A nivel del encéfalo vamos a tener circuitos reguladores que van a regular esta percepción del dolor y son llamados sistemas de inhibición descendente. ¿Ya? Estos mecanismos regulatorios van a ser tanto pre o postsinápticos a través de la médula en el núcleo espinal o a través del encéfalo o en distintos núcleos que van a liberar sustancias neuroquímicas endógenas que me van a ayudar a regular el dolor. Y van a tener tres mecanismos de acción. El primero va a ser directamente reduciendo la liberación de los neurotransmisores, que son pronociceptores, en las fibras A delta y en las fibras C. Van a actuar de forma indirecta, activando estas interneuronas que vimos en los esquemas anteriores, para inhibir el dolor y van a bloquear estas neuronas de proyección. Lo que vimos en la teoría de la compuerta, que esta neurona inhibe la proyección del dolor, lo mismo va a hacer mediante estos mecanismos de modulación central. Y adicionalmente va a actuar inhibiendo directamente en las neuronas de proyección en la transmisión del dolor. Entonces, no solo la inflamación y el mecanismo de aumento del dolor, sino que también tenemos mecanismos de regulación del dolor. Ahora, cuando tenemos un daño tisular, vamos a tener una primera respuesta como dolor agudo. El dolor agudo va a ser bastante similar, o la percepción de ese dolor agudo, bastante similar a la nocicepción, porque es el modelo clásico, no hay mucha inflamación que vaya a activar, ni tampoco hay una sensibilización central o periférica, sino que es el dolor convencional que genera el daño tisular. Y vamos a tener este dolor agudo. Pero cuando este dolor no remite y pasa más de 3 meses, tenemos pacientes con TTM que tienen 3 meses, 6 meses, 1 año con dolor, este dolor pasa a ser un dolor crónico. Y este dolor crónico, aparte de estos mecanismos de sensibilización central y periférica, va a tener factores que van a favorecer que esta sensibilización central o periférica se potencien o se inhabiliten. Y aquí tenemos los factores que son de riesgo, que ya lo hemos ido viendo, comorbilidades como la fibromialgia, baja resiliencia, poco afrontamiento, la ansiedad, la depresión, una mala calidad del sueño, estrés, desesperanza, abusos o entornos caóticos que ya vimos en las clases anteriores son factores contribuyentes al desarrollo del dolor crónico, como los trastornos temporomandibulares. Este también es un dolor crónico. Entonces, estos factores van a favorecer el desarrollo de sensibilización central y periférica, y por eso estamos pasando de un dolor que fue agudo a un dolor crónico. Recordemos que tenemos esos factores desencadenantes que generan el dolor agudo, pero la cronificación va a depender de estos otros factores. Pero así como tenemos estos factores que van a aumentar el riesgo de generar dolor crónico, vamos a tener factores protectores como emociones positivas, estilos de vida, ejercicio, apoyo social, estado físico, que nos van a hacer proteger ante el desarrollo de este dolor crónico, nos van a proteger de la generación de estos mecanismos de sensibilización central y periférica, nos vamos a potenciar los mecanismos regulatorios del dolor. Entonces tenemos factores que aumentan el riesgo y factores que van a disminuir este riesgo, ¿ya? Ahora, en los dolores, no todos los dolores son iguales. Vamos a tener distintos tipos de dolor. El dolor nociceptivo ya lo definimos bien. Es cómo va a ocurrir esta cadena normal fisiológica del dolor, ¿ya? Pero cuando ya el dolor se ha cronificado o aparecen otros dolores, tenemos distintos tipos de dolores. Ya no hablamos de dolor fisiológico y patológico. Tenemos dolor nociceptivo, dolor neuropático, dolor nociplástico y dolor mixto.
que vamos a ir definiendo uno a uno. Como dijimos, el dolor nociceptivo va a ser el daño que surge de un daño real o potencial de tejido no neural, no nervioso, que va a activar los nociceptores. La clásica vía de dolor que ya hemos estado viendo en esta clase. Luego vamos a tener el dolor neuropático, que va a ser el dolor, pero va a ser causado por la lesión o enfermedad del sistema nervioso. Entonces, no solo va a haber un daño del tejido, sino que va a haber un daño de las fibras o a nivel de los ganglios o a nivel central que va a percibirse como dolor, pero va a tener características distintas. Estos dolores neuropáticos son característicos con una gran alodinia o dolor espontáneo o dolor eléctrico, que están asociados a un trauma, por ejemplo, una cirugía de tercer molar con parestesia o hipoestesia, sensación de anestesia. Todo eso que se genera por un daño de tejido nervioso va a ser un dolor neuropático. Vamos a ir viendo en las clases siguientes clasificaciones y dolores específicos, diagnósticos de este tipo de dolor también. Vamos a tener dolores que son nociplásticos. El dolor nociplástico va a generarse de una nocicepción alterada. Entonces aquí sí entra el proceso de sensibilización central y periférica, en que no tenemos ningún daño. El paciente no produce daño, pero aún así estas neuronas o estas fibras están descargando y están generando dolor. No tenemos daño de dolor y no existe ninguna lesión a nivel somatosensorial que nos cause el dolor. Este es el clásico dolor de la fibromialgia, que tenemos neuronas descargando o tenemos una hipersensibilización a nivel central que el paciente va a percibir dolor sin existir un daño real. Y finalmente vamos a tener el dolor mixto, que el dolor mixto va a tener componentes o formas fisiológicas del dolor nociplástico combinados con el dolor nociceptivo, combinados con el dolor neuropático. Y aquí entran en este grupo de dolor mixto, si se fijan acá, los trastornos temporomandibulares crónicos. Entonces, lo que fuimos hablando en diagnóstico como un dolor miofacial, en que tenemos un área irradiada del dolor, una área referida del dolor, responden a estos mecanismos de sensibilización periférica o dolores aumentados, dolores al tacto o al roce del cepillo, al roce del espejo, que son hiperalgesia, que también van a estar vinculados a estos cambios nociplásticos del dolor. Sí puede tener un efecto neuropático, podemos tener un proceso inflamatorio crónico, podemos tener un trauma que va a gatillar el dolor, pero por ejemplo una neuropatía o un dolor neuropático postraumático que vamos a ver más adelante. Pero los trastornos temporomandibulares, entre más larga data, más complejo va siendo este dolor. Y por eso la identificación de factores de riesgo va a ser clave al momento de querer gestionar este dolor, porque no es solo un dolor nociceptivo, no puedo yo solo bloquear la inflamación y listo, sino que van a haber sistemas complejos de transmisión del dolor, que no solo va a ser en lo local, no solo va a ser en la musculatura, las articulaciones, sino que tanto a nivel local de inflamación neurogénica, a nivel de transmisión del dolor, a nivel de interpretación del dolor, a nivel de sufrimiento asociado al dolor. Entonces esto es una entidad mucho más compleja. ¿Ya? Y por eso siempre tenemos que tener en cuenta esta valoración específica del dolor para poder generar un diagnóstico adecuado, porque van a ir viendo como los dolores orofaciales van a tener ciertas similitudes y el poder identificar elementos específicos me van a dar un diagnóstico más específico, preguntando siempre cuál es el inicio del dolor, cuándo empezó el dolor, dónde duele, en qué área duele, podemos hacer diagramas de dolor, intensidad en escala verbal de leve, moderada, severa, o en escala EVA para poder valorizar esta intensidad del dolor.
¿Cuánto dura cada episodio de dolor? ¿Es un episodio continuo? ¿Lleva 3 días con dolor? ¿O son varios episodios pequeños de 1 hora, de 10 minutos, de 2 minutos? ¿Dónde irradia? Si el dolor es localizado, es irradiado o se refiere a otras áreas. ¿Cómo es el dolor? ¿Es un dolor eléctrico? ¿Es un dolor opresivo? ¿Es un dolor punzante? ¿Es un dolor sordo? ¿Qué características tiene este dolor? La evolución del dolor. ¿Cómo se ha desarrollado este dolor? El dolor partió de una alta intensidad, de forma continua, ahora es episódica, de mediana intensidad o al revés. ¿Cómo ha ido evolucionando desde que inicia este dolor? ¿Qué tan frecuente le duele? ¿Todos los días? ¿Varias veces al día? Eh, ¿O en un año, 1 o 2 veces en el año? ¿Qué frecuencia está doliendo? Y estos factores que ya hemos hablado, ¿qué factores lo empeoran o qué factores lo mejoran? Entonces, en esto del dolor, que es más complejo que solo la nocicepción, tenemos que ir identificando cada uno de los factores y que vamos a ir viendo en las siguientes clases acerca de los diagnósticos y las características específicas que va teniendo cada uno de estos dolores. Hasta aquí queda la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda podemos estar en contacto mediante el foro o por correo electrónico para resolver dudas. Esta es una clase más compleja, pero que es necesaria para entender cómo funciona el dolor orofacial y cómo los pacientes son complejos en su tratamiento. Muchas gracias.